como ciudadano, ¿cómo sintió el triunfo de Petro? Como ciudadano con gran preocupación, la verdad, con gran preocupación porque yo creo que hay algunos liderazgos en Colombia que no se pueden construir a partir de la base del odio y de la base de la destrucción del pasado para poder decir que las cosas sí cambiaron y se hacen bien, y a mí esa es una gran preocupación que aún tengo. Oiga, si usted está mamado de ver chicas sexys bailando en redes sociales, ver influenciadores haciendo retos pendejos, exponiendo su vida, ve pendejos haciendo humor de 3 pesos, este es el tipo de contenido que usted tiene que consumir, donde traemos a verdaderos líderes y ganadores en cada uno de sus campos. Hemos traído políticos, emprendedores, empresarios, artistas que son ganadores. Y el día de hoy traemos un invitado muy especial. Fue alto consejero presidencial para la acción social en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue director del ICBF, del Instituto de Colombia. Fue también concejal de Bogotá con más de 300.000 votos, absolutamente arrollado. Fue director DAPRE de la administración presidencial y fue el ministro de Defensa. Y por qué no pensar y soñar con que algún día sea alcalde de esta ciudad, Bogotá. Bienvenido a la primera temporada y siempre empezamos con grandes invitados. A Diego Molano Aponte. Muchas gracias. Hombre, ¿qué es de la vida, Diego? ¿Qué se siente salir de quitarse ese peso de un Ministerio de Defensa? Pues primero, la satisfacción del deber cumplido. Segundo, honrado de haber acompañado a los héroes de nuestra patria, soldados y policías en su labor. Y tercero, maravillado porque estoy haciendo famipuntos con mis hijos y con mi esposa. Ya están aburridos conmigo en la casa. Yo creo que debe ser, digamos que la gente que ve a la persona recia, ministro de Defensa, digamos que bastante contundente y en su expresión como una persona que genera seguridad y que genera, digamos que autoridad, que se siente soltarse y ahora tener esa posibilidad de ser un ser humano más, o por lo menos un ser humano que tiene ya más tiempo. Pues yo creo que siempre hemos seguido siendo un ser humano más, porque yo creo que lo primero que debe tener uno como servidor público es entender muy bien y tratar muy bien y estar con los demás muy bien, porque todos somos seres humanos a los cuales merecemos respeto. Lo bueno de ahora es que hay más tiempo libre para hacer cosas de esas que a uno le gusta. Entonces ya puse la casa en orden. Ya en mi casa mis hijos se ponen bravos porque le digo que levanten la ropa que dejan por ahí tirada. Estoy pudiendo hacer las cosas que a mí me gustan, por ejemplo, en la casa, de poner a hacer lo que a mí siempre me llamó la atención. Pues a usted le va a parecer una cosa sencilla, pero ya vamos reciclando en mi casa y no había podido que se hiciera reciclaje de material orgánico. Entonces me dediqué a hacerles capacitación estos meses para decir, bueno, esto es lo que se debe separar el material orgánico. Entonces iniciamos reciclaje de material orgánico en la casa. Llevamos los otros dos, la bolsa blanca y la bolsa negra, pero ahora ya estamos con la bolsa verde. Entonces es todo un proceso de entrenamiento para decirle qué va en dónde. En mi casa estamos dedicados a eso, que son cosas que me gustan y que me apasionan, me parecen chéveres. Y le deben añorar esos hijos el ministerio. Sí, eso me han dicho, Papi, no te dices. Lo peor es que son súper queridos y son súper aplomados. Y lo peor es que Sofía, tenemos un grupo de WhatsApp familiar, ¿no? Entonces es el grupo de la familia. Ahí la que manda en la casa, por supuesto, es la señora Marcela. Entonces ella siempre nos pone después del ministerio, nos pone en el grupo de WhatsApp, en algún momento del día dice, repórtense. Entonces todo el mundo comienza a reportar. Yo antes no contestaba, yo reporto, aquí en la casa. Todo bien aquí en casa. Oiga, Diego, rosarino, ¿no? Del Rosario, sí, señor. Usted estudió administración. Administración de empresas. Administración de empresas. Y estudió en colegio militar. ¿Cómo es estudiar en colegio militar? Pues no es colegio militar. Realmente es que yo soy hijo de militar. Sí. Mi papá fue militar. Con mucho orgullo, mi papá murió cuando yo era muy joven. Yo tenía 11 años, mi papá murió. Y entonces, pues realmente por eso yo le debo mucho a las fuerzas militares, a la policía y a las fuerzas militares, porque pues mi mamá quedó viuda muy joven. Usted imagínese, mi mamá tenía 30 años cuando quedó viuda. Y gracias al Colegio Patria, un colegio oficial, pudimos estudiar. Es un colegio oficial, estudiamos allí.
los hijos de militares, es para los hijos de los oficiales, ahí estudiamos. ¿Cómo era, digo, en el colegio? Yo era, ¿sabe qué? Gente juicioso. Yo era juicioso, sí, la verdad era juicioso. Pero era de esos juicios, me gusta ser juicioso en el estudio y muy deportista. Yo me dediqué al deporte mucho en el colegio, me encantaba esa. Yo me obligaron a ser lanzador de bala y de disco en educación física porque ya le daba mucha atención y resulté yo en bala y en disco. Luego jugué mucho fútbol, me encantaba el fútbol. Y ahora, Algo colombiano sueña. ¿Alguna vez sueño con jugar? no, realmente no, viste, estuve mucho en el... Pero lo que sí tuve fue una realización, es que estaba en el Colegio Patria, estaba en el equipo de fútbol, yo era, no como se juega ahora, uno en esa época jugaba líbero y stopper, eran los centrales, entonces yo jugaba o de líbero o de stopper, y alguna vez en el Patria nos iba bien el equipo de fútbol, y nos llevaron, yo era pequeño, yo iba a tener 12, 13 años, y entonces nos llevaron, en esa época el Espectador patrocinaba a los equipos, se llamaba Los Monos, del Espectador, y usted representaba a Millonarios, se representaba a Santa Fe. Entonces, pues yo soy de Santa Fe y jugábamos en la mitad de los tiempos de los clásicos de Santa Fe Millonarios. Entonces yo estaba en el equipo de Santa Fe y nos tocó jugar con el estadio lleno en un clásico. Yo me acuerdo que salimos y uno con 12, 13 años, ese estadio lleno, y nosotros pues unos sardinitos ahí a jugar. 10 minutos juega uno ahí, pero pues se sentía uno como profesional, me imagino como ahora se sienten los equipos que llegan a la final del fútbol. Cuando era niño, ¿se le ocurría pensar que quería ser político o en qué momento de su vida, sea adolescente, niño o ya un poco más adulto, dice, miércoles por aquí es? Yo creo que yo tuve como una de esas reflexiones. A mí siempre me ha gustado el servicio público, me gusta el sector público, y yo dije en algún momento, a mí me gustaría trabajar en el sector público, y mi lógica fue, si las empresas funcionan bien, y para mí el sector público no funcionaba bien, yo dije, voy a estudiar administración de empresas para irme a trabajar en el sector público para que sea que funcione bien. Fue como mi lógica, porque estudié administración de empresas. Pero lo que me hizo tomar la decisión de irme a la política es que estaba en primer semestre de la universidad, y en ese primer semestre yo estaba en una organización de estudiantes ahí que me metí, y estábamos en un congreso de estudiantes en Antioquia, en la Ceja, Antioquia. A mí no se me olvida, esa noche mataron a Galán. Y esa noche pues había un congreso donde había muchos estudiantes, y yo me acuerdo que me fui a una esquina, yo tenía 18 años, y me fui a una esquina, yo lloré, y esa noche dije, me hago la promesa que voy a hacer política. Y esa noche tomé la decisión de, no sé por qué, pero voy a hacer política porque él era una inspiración para muchos. Y en semejante coyuntura, porque es que creo que esa fue la época más difícil de Colombia. Yo diría que sí. Y de hecho, hace poco estaba en una graduación del Rosario, me invitaron hace un par de semanas a dar unas palabras, y yo les decía a ellos, mire, es que en esta universidad se hace historia, y para mí esa época fue muy dura, porque en esa época, entre 1987 y 1990, fue la época de las bombas de Pablo Escobar. Entonces a mí me tocó ver y vivir las bombas que colocaron en el Palo Quemado, la del avión de Avianca, el asesinato de Galán, que nos movilizó a todos. Y yo también estuve en manifestaciones, y ahí nos salimos a marchar todos para pedir una nueva constituyente. Entonces participé en la séptima papeleta, y en el Rosario movíamos, y ahí nos volvemos muy activos en política y en promover esos cambios en la sociedad. Fue una época muy dura, pero también muy apasionante por lo que pasó. La Constitución del 91 fue gracias a esa movilización, de los cuales esa generación para nosotros fue el gran orgullo. O sea que usted tuvo más empatía con el Partido Liberal en aquel entonces. En el conservador, Con Galán, con el nuevo liberal. Yo tenía una de esas discusiones que uno estaba, porque mi familia es conservadora, de Boyacá, y por supuesto Álvaro Gómez. estos boyacenses son godos, ¿no? Sí, Boyacá hay mucho godo, mucho godito. Pero Álvaro Uribe también, Álvaro Gómez era un referente. Y a mí me gustaba mucho oír a Álvaro Gómez cuando él planteaba el acuerdo por lo fundamental. Y yo recuerdo que recibí el primer folleto del acuerdo por lo fundamental con Salvación Nacional. En esa época lo leí profundamente porque me parecía muy sencillo entender lo que él planteaba. Pero por el otro lado estaba Galán, que era el Sí, más carismático, que tenía unos discursos espectaculares. Y entonces también, digamos, era una época apasionante porque unos grandes líderes, pues uno con los bríos de la juventud y el otro con la sapiencia de la experiencia, y fue muy interesante a los que nos interesaba la política. ¿Y cuál fue el camino? O sea, ¿por dónde digo? Pues voy a empezar que de líder juvenil, edil, ¿qué pensó? ¿Qué pasó por su cabeza?
para entrar en política? O sea, para entrar. Pues primero participé en la constitución del 91, ¿Cómo? en la séptima papeleta, porque en la constitución del 91 todo el mundo murió galán y todo el mundo dijo, aquí tenemos que cambiar todo. Y lo que queríamos como jóvenes era una nueva constitución, que nos diera más derechos, que fuera más participativa, que tuviera más descentralización. De hecho, yo participé mucho en un artículo que se metió en la constitución, que era los derechos de los jóvenes, para que vea usted, en esa época. Y entonces pues yo quedé muy activo, pero yo me metí a una asociación de estudiantes en el Rosario que se llama AIESEC, que esa es una asociación internacional que promueve formación en liderazgo y que traía estudiantes a estudiar a Colombia, a hacer prácticas y mandaba a colombianos por fuera y lo formaban uno mucho en liderazgo. Entonces, esa asociación organizó un congreso que se llama la Juventud frente a la Pobreza, porque en esa época todos los jóvenes, como estaba la situación en crítica, todo el mundo decía, ¿qué haremos por este país? Luchamos contra la pobreza, hagamos política. Había mucha actividad y mucha efervescencia de los jóvenes, hubo toda una generación. De hecho, muchos de los políticos que hoy juegan acá venimos de esa generación. Ahí está Claudia López, yo la conocí a Angélica, ahí estuvo otro grupo de gente, pues como es de esa generación. Y la verdad es que en esa época yo estaba en esa asociación y yo quería una cita con el presidente para decirle que nos apoyaran a nosotros los de esa organización juvenil, Gaviria, porque Gaviria había sido presidente de esa asociación, se llamaba IESEC, entonces yo cómo me consigo una cita, etcétera. Entonces había un político muy joven, en esa época era un representante de la Cámara muy joven, Luis Alfonso Hoyos, y él tenía un movimiento político que se llamaba Actitud Renovadora. Y entonces, pues yo le pedí el favor que me ayudara a conseguir una cita en presidencia. Ahí viene quien era el consejero de juventud, Juan Lozano. Juan Lozano el consejero, entonces yo me puse mi corbata, no sé qué tal, para ir a visitar, para decirle, apoyen esta organización que puedo dar más líderes y todo. Y ahí me metí, estuve con Oscar Iván, buen tipo, un tipazo, es un gran colombiano. Él tenía un movimiento político que a mí me encantaba, porque en esa época Colombia, después de la Constitución del 91, formaron muchos partidos, había 260 partidos, mucho, y cuando uno vota, la sábana, esa sí era una sábana, 200 candidatos, usted para escoger con una foto chiquitica, y nosotros allá teníamos un partido que se llama Actitud Renovadora, y me encantaba ese partido porque ese partido lo que decía es, para cambiar el país hay que hacer dos cosas. Primero, comience por usted mismo. Si usted quiere, tenga una nueva actitud y tenga una mayor responsabilidad. Y segundo, comience por lo local, comience por su municipio, comience por su barrio, comience por su localidad. Es la única forma de cambiar el país. Y ahí fue que me inicié en política. ¿Quién lo proyectó a usted en el tema ya de como político, como candidato en un momento? O sea, ¿quién lo proyectó? Uno siempre tiene un padrino político. No, realmente hicimos ese movimiento político con Luis Alfonso Hoyos y comenzamos a crecer, éramos partido, dábamos avales. Y en esa época buscamos promover eso de actitud renovadora en varias ciudades. Yo me fui a estudiar una maestría en Columbia, en Nueva York, con una beca de Colfuturo, con un apoyo de una beca en la Universidad del Rosario, porque me la dieron por ser profesor, y pues con el crédito de Colfuturo, la beca crédito, y volví. Y cuando llegué, estaban haciendo ya las campañas para Bogotá, etcétera, y Peñalosa se iba a lanzar. Entonces Luis Alfonso me dijo, oiga, vamos a ayudarle a este hombre que ese va a ser un buen alcalde, ese tipo conoce la ciudad. Y ahí fue cuando comenzamos a meternos en esos temas de política ya electoral haciendo campaña. Cuando llega usted a hacer campaña ya como concejal, ya pasó un tiempo, ¿no? O sea, digamos que lo que hablamos del comienzo, ¿qué fue primero? Pues no, primero usted fue alto consejero presidencial para la acción social Sí. en Álvaro Uribe. Recuerdo mucho que usted decía, uribista hasta los tuétanos, ¿sí? Yo tengo un profundo respeto por el presidente Uribe, creo que fue un hombre que cambió la dinámica que tenía Colombia, hizo país un país viable, nos hizo amar este país, trabajamos como locos en su administración por cambiar a Colombia y nosotros fuimos el corazón grande. Allá estuvimos en acción social siendo el corazón grande. ¿Y cuáles fueron esos logros como en el tema consejero del tema? Esos fueron, hermano, los 8 años más apasionantes que uno puede vivir en el sector público porque era una entidad que manejaba la atención a las familias más pobres y nos tocó montar un programa de superación de la pobreza para lograr que más de 3 millones de familias superaran la pobreza extrema.
Entonces trabajamos en Familias en Acción. Lo encontramos en 200.000 familias, lo dejamos en 3 millones de familias. Montamos un programa que se llama Juntos, que era para la superación de la pobreza extrema. Teníamos un programa que se llama Familias Guardabosques para hacer sustitución de cultivos ilícitos y logramos que 100.000 familias dejaran la coca y sembraran cacao, café, productos forestales como la teca. Hicimos un trabajo muy grande en acción social, en superación de la pobreza extrema, y fue un proceso muy apasionante. Trabajamos mucho en todas las regiones de Colombia, conocimos y recorrimos el país, inclusive aquí en Bogotá trajimos las Familias en Acción y nos metimos en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en Kennedy, trayendo Familias en Acción, y esos programas de superación de la pobreza fue uno de los logros muy apasionantes. Oportunidad directamente. Sí, claro, Luis Alfonso, yo era el director de Acción Social, yo era subdirector y en el último año de gobierno me nombraron director de Acción Social y consejero. Ahí termina, digamos que esa fase. ¿De ahí pasas a la Fundación Bavaria o eso fue después? No, al ICBF pasé. Después de En el Acción. gobierno Santos. En la transición del gobierno Santos, cuando todos éramos amigos, ahí pasé a la dirección del ICBF, también una tarea maravillosa. Ese tema porque quiero preguntarle algo que es, y que mucha gente no entiende, y usted que lo vivió como director del ICBF, lo debe explicar muy bien. Es cierto que Colombia tiene muchas falencias, sobre todo en el tema de la infancia y adolescencia, pero también muchos de los problemas que se arraigan y que todo el mundo grita y utiliza políticamente, como el tema de los niños de La Guajira o del Chocó, sí, del Guainía, todo esto, mueren de hambre porque el gobierno no quiere, o hay temas culturales de ciertas minorías étnicas que tienen un tema cultural ahí con el dinero de pronto. Yo alguna vez escuché, no sé si fue con Diego, que por ejemplo, que no dejaban que el gobierno llegara a hacer temas de salud si no les daban dinero, que no dejaban que les llevaran la famosa bienestarina a ciertas poblaciones, a jóvenes y a niños que lo necesitaban, que porque no les daban algo a ellos, a los caciques, a la ranchería o de esas, y digamos que, bueno, pues Cuando uno trabaja en el ICF, desarrolla un nivel de conciencia y de compromiso con los derechos de los niños que es una cosa increíble, porque uno se da cuenta el nivel de vulneración de derechos que puede llegar a tener un niño y lo que significa para una sociedad. A mí en el ICF me cambió toda la percepción del país a partir de trabajar mucho con los derechos de los niños y de los jóvenes. Y hay unas realidades muy complejas en ciertas regiones que obedecen a patrones culturales, sí, pero uno no puede decir que por eso se puede excusar de que algún niño tenga o pueda morir de nutrición. En Colombia no podría ser. En pleno siglo XXI, así sea de un miembro de una cultura indígena o de una cultura campesina o de una área rural, no podría estar muriendo en pleno siglo XXI un niño por desnutrición. No debería, de ninguna manera, y en eso el Estado tiene que asumir una responsabilidad inmensa. Claro, hay algunas prácticas culturales que hay que entender, pero es la labor del Estado garantizar que no muera ningún niño. Por supuesto, por ejemplo, en algunas culturas indígenas como la Wayuu, tiene mayor privilegio en la alimentación, en la atención de los mayores que los menores de edad. Pero ahí está, tiene que haber una intervención del Estado para garantizar que se cambie esa mentalidad y proteger esos derechos de los niños y garantizar la atención que se debe a como dé lugar. Uno de los grandes desarrollos de la Constitución del 91 es ese capítulo, ese artículo de los derechos de los niños y de los derechos de los jóvenes que se debe materializar en programas que den atención a los niños y a los jóvenes en toda Colombia. Entonces, por eso no podría haber excusa en argumentos culturales. Ahí tiene que intervenir el Estado. Y cómo uno ve cuando va hacia La Guajira, cómo utilizan a los niños con el cable para acá, porque no pasa nada, que nadie hace nada, que tuviste la experiencia. Yo creo que Colombia evolucionó. En la época de los 80 había muchos más niños en las calles. El Código de Infancia y Adolescencia que se crea en el 2006 crea todo este tema de derechos, y hay unos héroes de Colombia, héroes invisibles muchas veces, que son los defensores de familia, los que están encargados de garantizar los derechos de los niños en todos los centros zonales del país. Y eso ha avanzado mucho. Por supuesto, siempre hace falta por la conciencia y la capacidad que tengan de los padres. Pero recuerde que en esos casos, la primera responsabilidad de garantizar los derechos y proteger a los niños es de los padres. No puede estar el Estado en cada casa garantizando los derechos.
el Estado tiene que intervenir en los sitios extremos y ahí es donde debe haber una conjunción de trabajo del defensor de familia, del ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia y los alcaldes en cada municipio ya cuando se ven esas situaciones extremas. Y ahí es donde se tiene que actuar, pero tiene que haber mucha conciencia de los ciudadanos, de los vecinos, de cualquier mínima señal de que hay una vulneración de los derechos, hay que llamar al ICBF, hay que llamar a la policía, porque es donde se tiene que actuar. Y a veces en esos municipios no se da ese nivel de conciencia. Bueno, luego llega la Fundación Bavaria, que ya era, aunque era privado, pues era un tema social también, ¿no? Sí. Y tuviste, un día me contaste la oportunidad que cuando era el SAP Miller, un hecho muy interesante que era que estaban en un mundial de fútbol y que por cada gol que hicieron, ¿quién era? Que El presidente Sam Miller en esa época, en el Mundial de 2014, en Brasil. que llegó a la selección con los felices porque era la selección con James, la selección con... Cada vez que metieron un gol colombiano, cada vez que metieron gol Colombia era $1 millón. $1 para Colombia se fajó con una cantidad de goles impresionantes. Creo que el mundial que más recordado. Claro, y entonces ahí, y que fue muy duro porque perdimos a Falcao, clasificamos y perdimos a Falcao para llegar al Mundial, que era como la gran expectativa, y entonces entró James siendo los mejores jugadores, metió ese primer golazo que lo paró de pechito, dio la media vuelta y luego metió el gol. Entonces, eso... Si llegó presupuesto a la dirección. Claro, esa plática sirvió porque pues, la selección Colombia metió mucho más de los ¿Qué hiciste ahí? O sea, ¿cuál fue tu programa estrella? Lo interesante, manejaba todos los temas de responsabilidad social y de sostenibilidad de Bavaria. Hicimos un programa muy bonito, muy bonito con los tenderos de Colombia, porque pues la cerveza se distribuye principalmente en tiendas y lo que hicimos es cómo logramos que fortalecer al tendero para que fuera un tendero pues más emprendedor, o sea que su negocio funcionara mejor, un emprendedor como líder social, de modo que él, porque cumple un papel, el tendero ayuda con la seguridad, ayuda con los deportes, el tendero es el psicólogo del barrio, todo el mundo le cuenta los secretos, se paran ahí, le echan, mucho, si un tendero habla se incendia una cuadra, porque se conoce los secretos de toda la cuadra, y el tendero en su familia, porque los tenderos no tienen tiempo de familia, están ahí todo el tiempo atendiendo desde por la mañana hasta por la noche, pero entonces ese programa lo que hacía era formar y apoyar a los tenderos para que fueran mejores seres humanos, mejores líderes sociales y mejores emprendedores. Muchas gracias. Oiga, Diego, entonces, antes o después o durante se funda el Centro Democrático, eso ya había pasado, pero usted hace... No, ahí después de eso. Sí, claro, yo fui firme allá como miembro del Centro Democrático. No, eso fue una asamblea gigante, ¿sí? Allá, eso fue en Corferias y todos los que consideramos que debería formarse de partido fuimos y firmamos como fundadores del Centro Democrático. Y esa misma lealtad a Álvaro Uribe lo llevó a anunciarle a Santos, ¿verdad? Sí, cuando estábamos en la transición y se crea el Partido Centro Democrático, pues yo tomo una decisión de que me sentía identificado con el partido, estaba en la dirección del ICBF, feliz haciendo ese trabajo, pero yo creo que uno debe tener principios y lealtades, y mi principio y mi lealtad era con el Centro Democrático y además agradecido, la verdad, con la oportunidad que me había dado el presidente Santos de estar en el ICF. Consideré que lo mejor era decirle que daba un paso al costado y que pertenecía a un partido y que por lo tanto salí del ICF y salí del ICF a la Fundación Bavaria. ¿Quién le dice, oiga, Diego, el Consejo de Bogotá es un camino interesante, ojo, usted sin que nadie le dijera, ¿qué momento dice quiero ser consejero? Hubo dos personas ahí importantes en eso. Pacho Santos, que iba a ser candidato a la alcaldía, y me dijo, oye, a usted le gustan los temas urbanos, a usted le gusta el tema público, conoce lo social, ha estado en el sector privado, metas en esto, que vamos a hacer por la primera vez. Y lo segundo, en esa época, el senador Iván Duque, que había llegado y estaba recién de senador, y en su época dijo, métase en este tema. Yo lo había conocido a él antes, que tengo una historia interesante, porque cuando se discute la ley de víctimas, yo en esa ley de víctimas fui promotor, impulsor de esa ley, porque en Acción Social manejamos a las víctimas de la violencia y participé activamente en el Congreso, en el desarrollo de la ley y en la aprobación de la ley, y ahí se creaba la unidad de víctimas. Y en esa época Juan Carlos Pinzón me dijo, oiga, ¿quién puede ser director de la unidad de víctimas? Entonces estuvimos buscando nombres ahí y apareció el de Iván Duque. Entonces yo lo llamé a él, le dije, oiga, Iván, ¿a usted no le gustaría ser director de la unidad de víctimas? Me dijo, espere, lo pienso y lo miro. Al día siguiente lo llamé y le dije, oiga, entonces, Iván, si me dijo, no, sabe que tengo unos compromisos aquí, no me puedo ir para allá para la unidad de víctimas. Entonces yo puedo decir que yo le ofrecí previamente puesto a uno que fuera el presidente de la República como tal Iván Duque, exactamente. Entonces llegaste, usted esperaba
toda esa cantidad de votos que tuvo? Pues la verdad es que en esa época el Centro Democrático estaba recién en su proceso de lanzamiento y crecimiento, estaba en el furor esperamos una votación importante, era una lista cerrada que nos daba mucha unificación y trabajamos muy de cercanos con Francisco Santos, pero nos sorprendió la votación, pero también vimos una oportunidad interesante porque articulamos un equipo de concejales muy integrado, porque era una lista cerrada, con programa de gobierno, con lo que queríamos hacer, con lo que queríamos impulsar y actuamos muy bien. Oiga, y entonces llegó al consejo y ¿por qué lo eligieron el mejor concejal sus compañeros? Hay una fundación, una asociación que se llama Bogotá Cómo Vamos, que desde hace varios años fija unas reglas para que y califica a todos los concejales cada semestre y valora a los concejales. Y son unas reglas de cómo se asiste puntual a todas las sesiones y se queda toda la sesión. Otras reglas es si hace debates buenos, si en esos debates utiliza cifras, utiliza investigaciones, si además, por ejemplo, presenta ponencias de proyectos de acuerdo. Entonces, pues uno le dan las reglas y nosotros estuvimos trabajando y cumplir esas reglas bien. Fuimos juiciosos, trabajamos muy organizadamente con el equipo que teníamos. Ahí tenemos un muy buen equipo organizado. Y por eso fue que en 2 o 3 oportunidades estuve calificado en una de ellas como mejor concejal. ¿Tres aciertos que ha tenido? Hubo gente. Hay cosas de orgullo interesantes. Uno, la creación de la Secretaría de Seguridad para Bogotá, porque nosotros propusimos la creación de la Secretaría, se formó y hoy hace parte fundamental. Segundo, la creación de la empresa Metro. Eso fue un acuerdo que propusimos, hoy una realidad porque la empresa se creó y es la que está ejecutando hoy el Metro. Y hay una tercera que para mí fue y es muy importante, y es que a mí me gustan los temas de sostenibilidad y movilidad eléctrica. Entonces sacamos un acuerdo en que inclusive tuvimos una disputa con el alcalde de Peñalosa porque no creía mucho en el tema, donde exigíamos que para el año 2025 todos los buses de Bogotá fueran eléctricos. Era una exigencia grande, pero logramos convencer al consejo, hicimos una bancada de concejales, logramos convencer al alcalde y se aprobó. Gracias a ello, hoy Bogotá tiene más de 1.100 buses eléctricos, la flota de buses eléctricos más grande de América Latina, que sirve para mejorar el servicio de Transmilenio también, pero para tener una mejor calidad del aire. Muy cercano a Iván Duque, obviamente, ya de años. Entonces, cuando ya es presidente, a muchos nos sorprendió que usted no le hayan hecho un ofrecimiento al comienzo de su gobierno para estar en el gobierno nacional. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué cree que pasó eso? Primero porque yo tenía una responsabilidad con los electores que me han elegido y el periodo terminaba en diciembre del 2019. Y si uno se lanza a un ejercicio democrático, tiene que ser responsable con sus electores, no puede uno dejarlos votados en la mitad del camino. Y en el momento en que él llegó a la presidencia, yo llevaba solo 2 años de concejal, y él mismo me dijo, no, usted tiene que, además yo le dije, presidente, cuando estaba discutiendo el tema, le dije, presidente, yo tengo que terminar. Eso es una responsabilidad con los electores, porque uno tiene que ser ejemplo político, uno no puede estar ahí y dejar tirada una cosa cuando no han elegido para cumplir un periodo. Y apenas terminó el periodo, ya se dieron las elecciones de los siguientes concejales. Ahí sí tuve la oportunidad y gracias al presidente que me ofreció la posibilidad de irme a trabajar con él. Y a la presidencia. Él da presidencia. ¿Qué hace un director o un director de la presidencia? Que paga los recibos de la luz de la casa. Esa es una de las funciones. No, pero cuéntenos un poquito porque es una función que uno no entiende muy bien porque normalmente uno diría director de gabinete. No. El presidente hizo una reforma donde había jefe de gabinete que era María Paula y director del departamento administrativo de la presidencia. Primero es como el representante legal para todos los asuntos y se encarga de 4 temas fundamentales. Uno es como el coordinador y garantiza que se dé la gestión y los resultados de todos los ministerios, que cumplan con sus metas del plan de desarrollo, que cumplan con su ejecución presupuestal. Entonces uno hace seguimiento permanente a esa tarea. Lo segundo, coordina unas consejerías que tienen que ver con la Consejería de Derechos Humanos, las de relaciones con los gremios y con el sector privado, la Consejería de Seguridad Nacional, es encargado de esas comisiones que participan varios ministros, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Seguridad Nacional, la Comisión de Competitividad. Y lo tercero, administra o es responsable de la ejecución de los fondos de la presidencia. La presidencia tiene un fondo que se llama el Fondo Paz y tiene otro que se llama el Fondo de Productos para la Paz, el de la implementación del acuerdo. Esos 2 fondos son unos recursos importantes y se controla la ejecución de esos fondos. Cuando usted estuvo en ese cargo, digamos que
aunque empezó a ser visible muchísimo. Ese, y luego cuando llegó a ser ministro, pero no ya no sé. ¿Por qué le tiraban tanto cuando llegó a ser? Sí, no, pero eso fue tranquilo. La pasada, pero fue Es que no, es cuando llega al ministerio. al ministerio, sí. ¿Qué clase de experiencia tiene porque es amigo de Duque? O sea, le dieron durísimo. ¿Cómo lidia una persona con esa clase de crítica? Con el país como estaba depolarizado, pero como estaba depolarizado, entonces con todas esas marchas, con el fallecimiento del anterior ministro, ¿cómo lo vive usted? El presidente Duque, primero, pues ya conocía mi experiencia, mi trayectoria, habíamos trabajado con él en varios temas, pero además yo tenía conocimiento en temas de seguridad nacional y el presidente quería darle un giro, digamos, a la forma como se desarrolla el Ministerio de Defensa. Yo tenía conocimiento porque en Acción Social, por ejemplo, trabajamos de la mano con los militares después de la seguridad democrática. Entonces se desarrollaban las campañas de seguridad, se recuperaban de ciertos territorios como la Macarena, los Montes de María, y nosotros coordinábamos con los militares para llegar con programas sociales a los Montes de María. Entonces trabajamos muy bien articulado y conocía muy bien la dinámica de las fuerzas militares. Por supuesto, soy hijo militar, conozco la cultura, cómo funcionan las tradiciones, la institución por dentro. Tercero, cuando fui director del ICF tuve muy buena relación con la policía, porque la Policía de Infancia y Adolescencia tiene una coordinación permanente y trabajamos con la Policía de Infancia y Adolescencia. Y estando en el DAPRE, pues uno es el secretario de la Comisión de Seguridad Nacional, apoya al presidente en todos los temas de seguridad, las decisiones de seguridad nacional, así que conocimiento sobre seguridad nacional lo tenía. Y por supuesto, eso fue lo que valoró el presidente, para decir cómo le damos un énfasis para poder llegar la seguridad y programas sociales, para hacer erradicación. Yo había manejado los programas de erradicación manual en la presidencia de la República en Acción Social. Entonces tenía conocimiento del sector y valoró él que ese era un conocimiento que podía aportar. Además, pues también una visión importante sobre la gestión y la ejecución de recursos públicos, sobre todo cuando se tienen 16 empresas como las que tiene el Ministerio de Defensa, donde el ministro de Defensa es el presidente de esas juntas directivas. Entonces usted tiene que tener gran capacidad de administración, por ejemplo, para manejar Indumil, de modo que la junta directiva funcione bien, o Cotecmar, o la CIA, que es donde se manejan todos los temas de aeronaves no tripuladas, construcción, mantenimiento, o de las juntas directivas del Hotel Tequendama. Entonces usted tiene que tener conocimiento y experiencia en el sector público, conocimiento y experiencia en el sector de defensa, pero también en gestión y administración pública. Los mayores aciertos como ministro de Defensa, sí, ya, para mí esto, olvida la otra vez. ¿Cuánto tiempo es un ministro? 19 meses. Yo creo que un logro muy importante es la lucha frontal contra esos símbolos del mal de las disidencias de la FARC y el ELN. Cuando el presidente Duque llega a su gobierno, había 7 grupos armados organizados. A lo largo de esos 4 años logramos desmantelar 3, los Caparros, los Pelusos y los Puntilleros. Y dimos unas operaciones muy importantes para debilitar a cabecillas de las disidencias de la FARC y el ELN. Y el Clan del Golfo más importante, la captura de Otoniel, que había sido buscado por más de 8 años, de alias Fabián, de alias Uriel, del ELN, todos esos huyeron. Aquí sabían que no se podían quedar y por eso están en Venezuela, en Cuba, todos aquellos que querían delinquir, y los de las disidencias de la FARC se fueron, les tocó irse para Venezuela porque sabían que tiene una fuerza pública que los golpeaba. Ese yo creo que es importante porque neutralizar esas organizaciones es disminuir los atentados a líderes sociales, darle más seguridad a las regiones, disminuir la posibilidad de vulneración de derechos y afectaciones a las poblaciones, de disminuir la extorsión que ellos generan. Lo segundo, para mí, fue la ley de seguridad ciudadana que sacamos y la reforma a la policía, porque eso permite tener más instrumentos para acabar con la reincidencia que tanto afecta a los ciudadanos, más instrumentos para que los policías pudieran actuar, por ejemplo, en el control de vandalismo, más instrumentos para que se acabara el uso de arma blanca, que es con la que atracan a los ciudadanos, y se tenga penas más severas para que el robo un celular. Hoy se roba un celular y no le pasa nada, y por eso los ciudadanos frescos, cuando a un ciudadano le vale mucho tener un celular, así sea un mes, 2 meses, un esfuerzo de ahorro muy grande. Y las leyes que hacen que tuviéramos mejores policías, más preparados, más entrenados en derechos más humanos de la fuerza. Y el tercero es una cosa que a mí me creó un gran interés, y es que creamos la campaña Artemisa. La campaña Artemisa es una campaña para proteger a Colombia en sus temas ambientales. Es una campaña para prevenir la deforestación. Por primera vez, una fuerza pública crea una campaña para prevenir la deforestación.
que Y un Ministerio de Defensa. Nosotros fuimos a presentar con esa campaña Artemisa, hicimos operaciones para capturar y judicializar a los que están deforestando la selva, que son las FARC. Y hicimos esfuerzos de prevención. Nuestras fuerzas militares crearon viveros, sembraron árboles en la en la Amazonía colombiana. Hicimos un esfuerzo muy grande de prevención también, lanzando la campaña Artemisa Naval para proteger la destrucción del arrecife de coral, con la Armada Naval. Con la Armada, la Fuerza Aérea comenzó a hacer aeroaspersión de semillas nativas en la selva amazónica colombiana. Las bases militares como la de la Tarapacá y la Pedrera las comenzamos a reconvertir para que no solo hicieran protección del territorio frente a grupos armados, sino para hacer preservación de minería ilegal y de evitar la deforestación en la Amazonía. oiga, uno siempre como ciudadano, encuentro que uno sabe en el barrio dónde están los pillos, dónde está expenden droga, dónde está todo eso. Y algo, un programa que, un acierto suyo que no sé, mucha la gente no sabe es, usted acabó 100 ollas en Colombia. Eso, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Ya, ¿cómo determina usted eso? Ya usted me imagino que sabía en Bogotá más o menos, pero Porque primero, siendo concejal de Bogotá, yo salía a los barrios y todo el mundo decía, mira, ahí está la olla y nadie hace nada, la policía no hace nada. Y yo dije, hay que hacer que llegó la oportunidad para derribar ollas. Y como cuando comencé a salir en los consejos de seguridad, todo el mundo decía, es que las ollas de microtráfico. Entonces hablé con el director de la policía, un gran general, el general Vargas, y le dije, mi general, necesitamos hacer un programa contra el microtráfico. Y se creó el Plan 100, que era un plan que identificaba las ollas más relevantes en las ciudades, y destruía las ollas, capturaba a los jíbaros, desarticulaba las bandas de microtráfico en los barrios, y luego llegábamos con programas del ICF o del SENA en esos sitios. Y eso sirve mucho porque pues, una olla de microtráfico es el círculo del mal, porque en la olla de microtráfico le dan la droga al joven y lo envician. Después lo vinculan al delito y ese joven comienza a tener conflictos familiares, se pelea con el papá, con la mamá, se lleva los electrodomésticos cuando ya está enviciado para poder comprar más droga y luego lo meten a cometer delitos y hace un robo, saca un cuchillo, hace el robo en el barrio, luego le entrenan como para hacer sicariato y es un círculo del mal. O sea, todo comienza con una papeleta alrededor de la olla de microtráfico. Entonces, si uno logra romper la olla, pues es romper ese círculo del mal que tanto daño le hace a los jóvenes y a las familias en los barrios y en los parques de Colombia. ¿cómo fue lidiar con la primera línea que vemos que es súper complicado? Esa época del vandalismo del paro fue un desafío muy grande porque es claro que cuando se hace una manifestación pacífica, pues se debe respetar y se debe garantizar. Eso lo establece la Constitución. Yo marché, yo le conté a usted, yo estuve en la Constitución del 91, yo marché por una nueva Constitución, pero no destruimos nada, porque somos conscientes de que la manifestación debe ser pacífica. Pero en esa época hubo un grupo de gente que salió a marchar y a manifestarse, y eso está bien, se debe garantizar. Exigían educación superior, se armaron mesas, se sacó el programa de matrícula cero. También exigían cambios en todos los procesos, por ejemplo, del ICETEX, y si comenzaron a hacer las reformas del ICETEX. Esos que hicieron esas manifestaciones hoy están en sus casas, porque hicieron una manifestación pacífica y el gobierno debe garantizarla. Hay otros cientos de miles y millones de jóvenes que no salieron a marchar en esa época, por el contrario, que tenían que levantarse temprano para ir a trabajar y luego estudiar por la noche, que se vieron afectados por las marchas, porque le coartaron su libertad a la movilidad, porque el Transmilenio no funcionaba, porque destruyeron CAIs que no les daban seguridad, porque afectaron barrios enteros. Y hubo un grupo pequeño, grupo pequeño, ruidoso y revoltoso, que fueron los de la primera línea, que es un grupo de vandalismo urbano que tiene nexos con políticos, nexos con el narcotráfico y nexos con el terrorismo, que lo que hicieron en esa época fue salir a destruir, que hoy fueron capturados y judicializados no por manifestarte, están es porque cometieron un delito en contra de la Constitución y la ley. Entre los capturados hay gente capturada por terrorismo, 113, por asesinato, homicidio, 23, por tortura, por destrucción de bienes públicos, o sea, destruyeron la UNAURI, un Palacio de Justicia en Tuluá, o por bienes privados porque destruyeron las tiendas, destruyeron canales de comunicación como lo que le hicieron a RCN. Eso es un delito contra la Constitución y la ley, fueron capturados y judicializados. Fue muy duro ese proceso, pero lo que hay claridad es que aquí se respetó al manifestante pacífico,
Aquí se buscó proteger a los que no marcharon y, por supuesto, capturar y judicializar a los vándalos que sí cometieron delitos contra los colombianos. ¿Cómo es trabajar con Iván Duque? O sea, la gente lo ve, la oportunidad también de campaña y todo. Buen tipo, a mí me pareció desde mi percepción, pero usted que tuvo que trabajar con él, que lo conoce, cómo es trabajar con él? Es una experiencia muy interesante. Yo he trabajado y he visto varios presidentes. Es un estadista y es un estadista tal vez con una visión global como pocos. Una visión de los problemas del mundo, de los problemas de Colombia. Y yo creo que su trayectoria de experiencia en el BID le dio una visión global en todos los temas. En economía, en ambiental, en los temas de transición energética. Realmente es un estadista con visión global. Lo segundo es un apasionado por el estudio, por conocer el detalle, es técnico y político a la vez. El manejo de la pandemia lo mostró así. O sea, él toma decisiones con base en datos, cifras que le daban los expertos, los científicos. Y eso fue muy interesante. Y es un tipo muy agradable, muy divertido. Está en una reunión con él, es un tipo muy divertido, muy agradable, muy alegre. Y yo creo que eso pues, es una de esas características que él tiene que pues, nos permitió desarrollar un gran colegaje a su equipo de trabajo y es un gran articulador de equipos y respalda a sus equipos de trabajo. Qué chévere. ¿Cómo es Álvaro Uribe Vélez? Usted que ha estado cercano a él, que lo hizo mucho más. ¿Cómo es Álvaro Uribe Vélez allá en ese entorno? Es un colombiano que ama Colombia. El presidente Álvaro Uribe ama a este país como el que más. Tiene un gran olfato político, es uno de esos tipos que tiene la temperatura del país y que es una temperatura que se construye a partir del diálogo. Yo no he visto un colombiano y un político más apasionado y realmente comprometido con el diálogo popular y esos consejos comunitarios eran espectaculares. A mí me encantaba ir a esos consejos comunitarios porque en ese diálogo se resolvían los problemas de Colombia. De verdad, las pocas veces que uno veía al señor Colombia contento, porque de verdad uno se daba cuenta. Claro, y entonces hablaba del campesino, y hablaba del presidente de la Junta de Acción Comunal, y hablaba del empresario, y ahí era un resultado concreto. Hay una historia tengo dos historias que a mí me parecen de esas que son súper interesantes, que se demuestra cómo se administraba, digamos, en los consejos comunitarios. Había un consejo en Aracataca, y yo llegué muy temprano, como a las 7 de la mañana, y había un campesino que venía desde la sierra, y el tipo, déjame entrar, no lo querían dejar entrar. Entonces él me vio y él me conocía como director de Acción Social. Él me dijo, doctor Molano, ayúdeme a entrar, que necesito hablar con el presidente Uribe. Yo necesito hablar con el presidente Uribe. Ya como a las 7 de la mañana, no sé qué, yo entré, ayudé ahí con los de presidencia para que lo dejaran entrar. El tipo se sentó ahí. Y todo el día era, dale, presidente, levantaba la mano. No se le entrega hasta como a las 4 de la tarde. Presidente, es que el presidente le dijo, a ver, joven, no sé qué, hable ahí. Entonces el tipo dijo, presidente, tenemos un problema con la vía de nuestro municipio, etcétera. Necesitamos que nos arregle. Entonces, preciso, el presidente le dijo, director de vías, por favor, hable con él y reúnan a ver cómo hacen una minga y hacen un trabajo y hacen un convite para poder ayudar con la vía y tal. Se solucionó. Por lo menos inició la resolución del problema. Y cuando salimos de ahí me lo volví a encontrar y me dijo, sí, yo ya hablé con el presidente, ya vamos a resolver ese problema. O sea, él sintió que se resolvió todo el día. Ese es un caso. Y seguramente hay miles y cientos de obras en municipios que salieron así. Y la otra, estábamos en Atlántico y un alcalde como levantó la mano y le dijo, presidente, yo quiero construir, soy del alcalde de Suan y necesito construir un muro de Suan. Y a mí ese día entonces el presidente Uribe me dijo, Diego, atienda a ese alcalde. Y pues yo dije, bueno, alcalde, no, porque en Acción Social hacíamos obras de infraestructura. Entonces yo le dije, alcalde, pero ¿y usted para qué quiere un muro? Todos los alcaldes piden un hospital, un colegio, un parque. ¿Y usted para qué quiere un muro? No, hay que construir el muro de Juan porque tenemos, de Juan porque tenemos un riesgo ahí sobre el río, sobre el canal del dique. Y queremos construirlo. Entonces yo le dije, bueno, listo, organizamos la cosa, vaya a Acción Social, hacemos la reunión tal y tal. Y el alcalde a la siguiente, presidente, pusimos la Acción Social, pero no avanzó. Diego, póngale cuidado al alcalde. Tal. Entonces otra vez lo atendí. Y de nosotros se fue como en el 2009 más o menos. Y el alcalde finalmente radicó su proyecto. En el 2011, ya, digamos, Uribe terminó su periodo de gobierno y en el 2011 hubo una amenaza invernal gigante. Afectó casi todos los departamentos de Colombia, uno de esos departamentos atlánticos. Entonces, yo estaba en Acción Social todavía
y entonces fuimos a hacer un recorrido, ya había cambiado de gobierno, estaba Santos de presidente, fuimos a hacer un recorrido y sí, fuimos en el helicóptero con el gobernador del Atlántico, cuando vimos eso, todo inundado el sur del departamento, pero eso parecía una inundación tremenda, y cuando llegamos a Suán, y Suán parecía el arca de Noé, todo inundado, y Suán tenía una forma así como alargadita, y seco, Suán, y que aterrizamos en el muro, el muro de Suán. O sea, el muro de Suán había salvado a Suán de la inundación. ¿Cómo se siente eso? Entonces, claro, es cuando usted dice, y ahí estaba el exalcalde, porque yo era exalcalde, y me dijo, mire, si vio que el muro funcionó, ¿qué tal si no hubiéramos hecho ese muro? Me dijo, Diego, tremendo. Entonces, usted se da cuenta que en esos consejos comunitarios se resolvían problemas. ¿Cómo es lidiar con todo lo que rodea al poder? Porque usted, podemos decir lo que fue el segundo hombre más poderoso en los últimos 2 años. ¿Cómo es lidiar con ese ego y con el tema que usted tiene de poder decir casi muchas cosas de inseguridad y todo esto? Yo creo que no es tanto pensar en el poder, es que uno debe tomar las decisiones siempre pensando en el bien común. Algunas son populares, otras son impopulares. Pero cuando uno está ahí y sabe que las decisiones que tienen que tomar son las adecuadas y son las que garantizan el bien común, usted actúa con tranquilidad, que hace lo correcto, que siempre debe ser lo que hace un funcionario público y hacerlo con pasión y con ganas de servir. Y a mí siempre me ha apasionado el sector público eso, hacer lo correcto, pensando que esa decisión beneficia a la mayor cantidad de gente posible. Y lo segundo es siempre promover que los funcionarios, que los servidores que nacen para esa entidad hagan las cosas bien, de excelencia, que sienten que su deber es servir bien a los colombianos, no que estamos ahí por un privilegio, sino por servir bien a los colombianos, servir bien a los soldados, servir bien a los policías, servir bien a los ciudadanos que necesitan seguridad. Y si uno actúa así, creo que le da tranquilidad para tomar cualquier tipo de decisiones, pero por supuesto se encuentra en esos intereses y esos conflictos tan graves, y en los momentos más, digamos, tensionantes o desafiantes como fue el del vandalismo y los bloqueos que me convocaron a mociones de censura, fuimos allá a pesar de las presiones, a pesar de las mentiras falsas que sacaron, a pesar de lo que movían en redes sociales, con la convicción de que estábamos haciendo lo correcto, y que la fuerza pública está haciendo lo correcto, y por eso hicimos una defensa en uno de la policía y en el otro el ejército por una operación militar, sabiendo que habíamos hecho lo correcto. Y cuando uno sabe que ha hecho lo correcto, defiende con convicción, con carácter, también nos debe a propósito de enmienda, se hace propósito de enmienda, sabiendo que se hacen las cosas bien. Y eso hicimos, demostrando, mire, aquí hay una gente que hizo vandalismo, esos son los capturados, otra gente que está en manifestaciones, están allí y se les respeta su derecho, pero todo aquel que actúa mal, pues tiene que actuar la ley y la policía actúa en ese mecanismo para restablecer el orden público. ¿Algún momento sintió miedo, por ejemplo, el atentado que tuvieron con el presidente o no sintió en ese momento? La verdad, no, la verdad nosotros evidenciamos en ese momento, nosotros íbamos en el helicóptero y estábamos llegando a Cúcuta, y yo lo que sentí es, eso sí es como unos disparos cuando pegan piedritas cuando uno va en un carro y pegan piedritas en el vidrio, que así sentí los disparos. En ese momento el helicóptero venía normal y se para, aterriza rápidamente, nos dimos cuenta de la magnitud del atentado, del número de disparos cuando nos bajamos y ya vimos todos los huecos que habían dejado en la hélice, pero el resto no, ahí realmente nos sentimos una preocupación en el aire. Todos los cabecillas que usted tuvo como aciertos dándoles de baja o y todo eso más, ¿ha sentido miedo? Por supuesto, surgen preocupaciones cuando hay amenazas, pero primero está la garantía de la seguridad que da la fuerza pública, y lo otro es que esa es una función en defensa de los colombianos. Como ciudadano, ¿cómo sintió el triunfo de Petro? Como ciudadano, con gran preocupación, la verdad, con gran preocupación, porque yo creo que hay algunos liderazgos en Colombia que no se pueden construir a partir de la base del odio y de la base de la destrucción del pasado, para poder decir que las cosas sí cambiaron y se hacen bien, y a mí esa es una gran preocupación que aún tengo. ¿Cómo ve Bogotá? Como ciudadano. Como bogotano y como ciudadano, yo creo que hoy los bogotanos tenemos un sentimiento uno lo ve, de miedo, de desesperanza, de abandono. Parecía que esta ciudad está condenada al abandono
perpetuo y no puede ser porque somos una capital del país y aún tenemos unos problemas de seguridad como lo que vimos esto recientemente de cuerpos embolsados, Transmilenio destruido, robos permanentes, con un abandono en la movilidad, porque no puede ser que seamos la capital de la República y no tengamos metro, ¿no? Tiene que ser una causa construir el metro, pero hoy Bogotá está a 3 horas de Bogotá, moverse en Bogotá está a 3 horas de cualquier punto, y eso es pérdida de calidad de vida, de tiempo con la familia, de tiempo para disfrutar, eso es una preocupación, lo que uno ve son obras que no avanzan, no sé cómo es posible que no tengamos metro. Y las obras que hay, veo, son unas polisombras verdes sin trabajadores. Uno se debería estar trabajando todo el día para beneficio de los colombianos, que sean infraestructuras ciudadanas que le den servicio a los ciudadanos, y un deterioro particularmente en esa gran ciudad que tenemos de oportunidades. Hoy hay 100.000 jóvenes sin estudiar, se incrementó la pobreza debido al COVID, no ha habido respuesta, se destruyeron 50.000 microempresas en la ciudad después del COVID. Entonces estamos perdiendo oportunidades cuando éramos la capital de las oportunidades. Así que ese abandono permanente y esa desesperanza no puede perseverar. No nos podemos resignar a pensar que ya somos una capital que no es viable. Por el contrario, hay que reilusionarnos en lo que puede ser con Bogotá y lo que significa Bogotá para todos los colombianos. Y aquí todos tenemos que asumir esa responsabilidad de sacar. No, Bogotá es un electorado independiente, exigente y rebelde, que exige, y eso está bien. Que ha ganado Peñalosa y ha ganado Petro. Ha ganado Mocus unas veces, Petro otra, Peñalosa otra, luego Claudia. Aquí es un electorado independiente, exigente. ¿Qué que tenía Bogotá? Virgilio Barco. No digas. ¿Verdad? Sí, Virgilio Barco fue uno de los mejores alcaldes, claro que sí. Virgilio Barco proyectó Bogotá en una época que... En esa época la elegía el presidente. Esa era una época, lo designaba el presidente. Él debió ser en la época de Barco, yo creo que fue Carlos Lleras, debió designarlo a él, pero hoy una obra como la 68, que es una de las mejores vías, la proyectó Virgilio Barco. La expansión de Ciudad Salitre, que hoy es uno de los epicentros de Bogotá, se proyectó en la época de Virgilio Barco. O sea, realmente él era un urbanista. O sea que un presidente que no sea Duque ni Uribe ya sabría cuál es la respuesta, que haya sido muy buena en Colombia. Virgilio Barco, por ejemplo, creo que fue uno... Le tocó muy duro empezar en el narcotráfico, le tocó a él. Claro, y yo creo, en su presidencia, yo le tuve profunda admiración a Gaviria, en su presidencia. Después ha cambiado. Pero en su presidencia permitió la Constitución del 91, inició el modelo de apertura económica, hizo una reforma financiera importante, una reforma tributaria, una reforma a la administración pública, y inició todo el proceso de comercio exterior. Periodo de reformas importantes en una época convulsionada. ¿Cómo es el Diego emprendedor? A mí, yo desde chiquito soy emprendedor, ¿sabes? No, yo tenía unos problemas con mi mamá. A mí ella me regalaba una bicicleta y yo la vendía fácilmente. Me pegaba unos regaños porque yo vendía la bicicleta. Luego mi mamá con mucho esfuerzo nos compró un Atari y lo utilizamos un mes y luego yo fui y lo vendí. Entonces yo era de hecho, mi familia es de comerciantes, toda mi familia. Entonces en el colegio yo vendía ahí encaletados unos sándwiches y brownies. Entonces yo salía al recreo, vendía en el primer recreo y luego ya disfrutaba el recreo, pero ya había hecho la platica vendiendo brownies y vendiendo sándwiches en el barrio. Y con mi hermano monté una empresa. Mi hermano es biólogo marino y yo era administrador, y por supuesto cuando uno entra a la universidad anda más quebrado. Dijimos, ¿qué hacemos para unir estos conocimientos y poder sacar adelante? Para que siga con ese tema, pero no lo olvide mencionar, es que muchos creen que usted viene de cuna de oro o que es del fin político, ya lo que hagamos, pero termíneme ese cuento y luego me dice por qué no es. No, porque, y entonces con mi hermano dijimos, yo veía que todas las casas compraban acuarios y esos acuarios al mes están todos verdes ahí tirados y nadie los puede utilizar. Entonces comenzamos a vender un servicio de limpieza de acuarios. Entonces le íbamos a las casas, le limpiábamos los acuarios a la señora y a las señoras o a las casas, y luego manteníamos esos acuarios. Y ahí comenzó una empresa que después tuvimos por muchos años que se llama Eco Aquarium, y luego se convirtió en una empresa para productos para mascotas. Mira. Y ahora volvió a emprender, ¿no? Sí, ahí estamos en cosas de tecnología. Es que es importante que lo sepa la gente, porque es que por lo general el servidor público es un mantenido, y bueno, así un mantenido. Yo creo que
ahí es un honor ser servidor público, pero uno también tiene que emprender y garantizar que se innove y se trabaja. Y cómo se hacen empleos y genera empleo y qué significa la responsabilidad de generar empleo y mantener un empleo. Eso, mantener un empleo es una responsabilidad muy grande con los trabajadores. Y es un hijo de papá y mami como la... Pues hombre, la verdad, yo creo que en mi caso yo valoro mucho el mérito y con una gran responsabilidad. Mi familia viene toda de Boyacá. Mi abuelo era de Boyacá, de Firavitoa, paterno y materno. Mi abuelo materno llegó aquí siendo muy joven, a los 11 años, se metió a ser ayudante en un almacén, después creció, como hacen todas las familias que venimos de las diferentes regiones, y a partir de esfuerzo propio montó su negocito de granos ahí en la Plaza España y sacó adelante 11 hijos. Algunos de ellos fueron en la universidad, otros no, mi mamá no. Pues mi mamá finalmente tuvo la fortuna de casarse con un boyacense que venía también del campo, que se hizo militar y que a partir militar comenzó a crecer y progresar, pero murió muy joven. Mi papá murió cuando tenía 45 años, yo tenía 11 años y quedamos mi hermano y yo, y mi mamá pues como jefe cabeza de hogar, y salió adelante gracias a una pensión que tenía las fuerzas militares, pero le tocó sacarnos adelante con mucho esfuerzo. Pero no alcanzaba de... No alcanzaba pues nada, ella sola con 30 años. ¿Ustedes algún momento tuvo el posible? Claro, y yo estudié en un colegio oficial. El Colegio Pato es un colegio oficial para los hijos de los militares, de los oficiales, de los suboficiales, y estudié en un colegio oficial. Entré a la Universidad del Rosario, hice un gran esfuerzo a partir del mérito, digamos, de eso, como hacen todas las familias que van surgiendo en Colombia. Pasé a la Universidad del Rosario y comencé a iniciar gracias a un crédito del ICETEX. Con ese crédito, sí, salí adelante, sí, lo pagué. Porque después de sexto semestre yo trabajé, y cuando comencé a pagar en sexto semestre estudiaba y trabajaba hasta que saqué mi carrera, y a partir de ahí pues estuve en el servicio público, comencé a avanzar y me pude ir a hacer una maestría no pagada por la familia, con una beca. O sea, por eso yo creo en el mérito de lo que hace el esfuerzo. Gracias. Es una beca que me dio la Universidad del Rosario por ser profesor, y un crédito de Colfuturo, y otra beca que me gané aplicando. Hice una maestría en la Universidad de Colombia, vine y después tuve que pagar una parte de ese crédito, como nos toca a todos los que tenemos algún tipo de crédito. Y eso, pues yo valoro mucho, es, primero que no le veo las oportunidades, sino la hemos ganado a pulso, y eso también es un privilegio, porque poder estar en la universidad también significa por eso la responsabilidad. ¿Creen en Dios? Sí, ¿Creen en la iglesia? sí. Yo soy católico. ¿Sos católico? Sí, señor. Una película. Y a mí me encanta Avatar, ¿saben? Ahora estoy emocionado porque es la segunda parte. Hoy se lanza. Sí, me encanta Avatar. La película de Avatar me parece... Mensaje que trae profundo, ¿no? Es un mensaje profundo, me encanta Avatar, esas de las películas, así que yo creo que me la he visto una cantidad de veces, yo creo que 7, 10 veces me la he visto ya. Una canción. La canción es la canción de karaoke, porque es la única que me sé. Un beso y una flor. Un beso y una flor de Nino Bravo. De Nino Bravo, esa es mi canción y es la única que me sé. Y la otra es la de rock en español. Yo soy la generación del concierto de conciertos. Usted es muy joven, hermano, pero en nuestra época, en 1988, Andrés Pastrana era alcalde, hizo un concierto de conciertos. Eso fue espectacular. Yo soy de esa generación. Rock en español, todo. Prisioneros, compañía. Ese concierto comenzó a las 12, se supone que terminaba a las 12 de la noche, pero eso se alargó porque toda esa cosa hasta las 6 de la mañana. El último que tocaba era Miguel Mateos. Y entonces estábamos todos ahí, ya se desocupó mucho el estadio y salió Miguel Mateos, que en esa época, ¿cómo es que se llama la canción de él? Ciudad en Llamas, Furia en Llamas, Ciudad de la Furia. No, Ciudad de la Furia es de Soda Stereo, es de Soda Stereo. Hay otro en Llamas. Y como a las 5:30, 6 de la mañana, saliendo el sol, comenzó a tocar Miguel Mateos y estábamos todos ahí, épico. Y dice el tipo, vengan acá. Y todo el mundo se bajó y se tiró allá adelante porque era la última del concierto de conciertos. Un libro. El libro. No el que está escribiendo, un libro. El libro que a mí más me ha marcado, que recomendaría. Yo creo, hay un libro que a mí me encantó mucho. Hay dos.
uno que me leí estando en la universidad, siendo profesor de la universidad y no me lo había leído en el colegio, se llama El Mundo de Sofía. Es sobre filosofía, pero ese mundo de Sofía hace una pregunta básica de qué significa la filosofía. Hizo una pregunta muy sencilla que uno debe hacerse siempre en la vida y es: ¿quién eres? ¿De dónde eres y para dónde vas? Es al final la pregunta de la filosofía. Y a mí el libro me impactó porque hace toda la historia de la filosofía y me gustó tanto ese libro que yo a mi hija le puse el nombre de Sofía en honor a ese libro que me gustó como reflexión. Es un libro muy sencillo, es un libro de colegio y tal, pero a mí esa pregunta de quién eres, de dónde eres y para dónde vas me hizo mucha reflexión. Y el segundo libro es un libro que casi siempre que he estado en las direcciones de las entidades públicas en acción social, en el ICBF, en el ministerio, se llama Empresas que sobresalen. Es de un tipo Collins y él cuenta la historia de las mejores empresas del mundo y por qué son empresas de alto desempeño. Y tiene todas unas tesis de por qué y cómo se hace gestión para hacer empresas de excelencia. Y él lo que dice es, ahí lo más importante es formar equipos y por qué son equipos de alto desempeño y cómo mantener la motivación y por qué significa la responsabilidad de ser parte de un equipo, de una organización. Y ese siempre me ha servido y lo regalo con la gente que trabajo. Le va a hacer caso a la gente que quiere verlo como candidato a la alcaldía de Bogotá. Pues hombre, yo lo que quiero es hacerle caso a mi familia haciendo Famipuntos por ahora. ¿Con qué sueña Diego a futuro? ¿Con qué cómo se sueña en 10 años? ¿O qué ve para el país? ¿Cómo se Pues primero, y la ciudad? yo que me sueño para el futuro, yo quisiera poder entender que la forma de transformar la política y la calidad de vida de los ciudadanos se da en las ciudades. Y tiene que haber un gran proyecto político alrededor de las ciudades, porque además vamos a ser un país urbano, y vamos a ser un planeta urbano. De hecho, los grandes problemas de la humanidad hoy se viven en las ciudades y las grandes soluciones a los problemas de la humanidad, como el cambio climático, como la competitividad, como la tecnología, se dan en las ciudades. Entonces, si queremos tener un mundo diferente, hay que cambiar la forma como vivimos en las ciudades y por eso tiene que ser un proyecto político. Si queremos cambiar el planeta, tenemos que transformar la forma como vivimos en las ciudades. Entonces, esa es una gran apuesta y un proyecto que uno debería trabajar y que me debo trabajando hacia el futuro, que me apasiona. De hecho, yo creé una cátedra que se llama la Cátedra Bogotá y promoví una carrera que se llama Gestión y Desarrollo Urbano, porque yo creo que hay que formar gente para administrar las ciudades. Todo el mundo forma gente para ser presidente, para ser economista, pero y para mejorar las ciudades hay que tener características especiales. Y lo segundo, hay un tema que a mí quiero trabajar mucho y es especialmente en los temas de sostenibilidad, estudiarlo, prepararlo, trabajarlo más y impulsarlo, porque creo que ahí hay una gran apuesta práctica en la transición energética, de modo que no sean posiciones radicales, sino que realmente cambien la forma como funcionan nuestras empresas, cómo funcionan las ciudades en temas de sostenibilidad. Y tengo un sueño de ir a una final de un ATP de tenis. Esos son los propósitos. Puede ser el Wimbledon. Alguno de esos tengo que ir. A mí me gusta correr. Yo corro las medias maratones de Bogotá. Llevo como 20 años corriendo las medias maratones de Bogotá y me gusta el tenis. Y entonces creo que es una época como para hacer deporte, disfrutar deporte. La última vez no me fue tan bien. No, mentira. Lo que pasa es que me demoro como 2 horas 20 las medias maratones. Me da pena porque... entonces puede volverlo a hacer con... Sí, estoy corriendo, estoy haciendo ejercicio juicioso, corriendo, me gusta correr. Y un consejo para los jóvenes emprendedores, los que sueñan con hacer política, cómo cambiar o cómo mejorar como ciudadano y pues como habitante de este país. No, un mensaje a todos los jóvenes. Todos los jóvenes hoy viven en una angustia porque sufren la mayoría de problemas, los afecta la seguridad, los afecta el consumo de las drogas, los afecta las enfermedades de transmisión sexual, los afecta... los problemas de salud mental que se están presentando y tienen la mayor tasa de desempleo. Pero los jóvenes son la oportunidad, pues son los de mayor conciencia ambiental, son los nativos tecnológicos, tienen una gran capacidad de conexión con la naturaleza, son animalistas, tienen esas causas y sufren como una paradoja entre los grandes problemas y las grandes oportunidades y todo el mundo le dice: ustedes son el futuro. No, son el presente, los jóvenes son los que transforman. Y mi principal consejo es, sobre todo, no salgan a buscar trabajo. Primero identifiquen una causa, qué es lo que los mueve en la vida. Cuando tengan una causa, ustedes van a disfrutarse la vida. Su causa puede ser ambiental, su causa puede ser social,
su causa puede ser en la tecnología, causa puede ser los animales, su causa puede ser su ciudad, su barrio. Tengan una causa que eso lo llena uno de energía y en cualquier trabajo que van a abordar, tienen esa causa, van a vivir para aportar a la sociedad y eso implica también emprender. Y uno no solo emprende para crear empresas, hacerse rico, uno emprende para hacer causas sociales, uno emprende para tener tecnología, uno emprende para transformar, encontrarle soluciones a los problemas de la humanidad con un propósito. Y yo creo que ese es uno de los grandes pasos que tienen que dar los jóvenes. En un país decente, este hombre debería seguir siendo nuestro ministro de Defensa, debería ser alcalde de Bogotá y el presidente para Colombia. Gracias por hacer política, gracias por liderar. Gracias por hacer bien su liderazgo, gracias por ser una persona honorable, gracias por no estar inmiscuido jamás en temas de corrupción, gracias por construir el país y muchas gracias por ser digno. Hombre, muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir con usted esta charla tan amena sobre la vida. No se olviden, Follow the Leader, contenido de valor, donde personas como Diego Molano que han sido exitosos ganadores y descubrimos qué tienen en su ADN, por qué hacen lo que hacen, y con gran éxito lo han hecho. Así que síganos, compartan y no se pierdan por la próxima a la derecha el podcast de política y Follow the Leader, que es este podcast para emprendedores y ganadores. Gracias.